Bueno, hecho ese breve resumen y esas dos observaciones, ahora continuemos con la clase y haremos otro tipo de fracciones cuando ahora el numerador es mayor que el denominador. A ver. Interpretar gráficamente la siguiente fracción. 8/3. Entonces, como ya sabemos, primero dibujamos nuestra unidad y luego fijándonos el denominador, nos dice que la unidad debe estar dividida en 3 partes. Entonces lo dividimos. Listo. A continuación nos fijamos el numerador y nos dice que debemos tomar 8 partes de las 3 en que está dividida la unidad. Entonces tomamos 1, 2 y 3. Pero como vemos solo se pueden tomar 3 partes. Entonces para solucionar esto, lo que se tiene que hacer es crear otras unidades más pero iguales. O sea, que cada unidad también tiene que estar dividida en 3 partes iguales de tal manera que al tomar cada parte se llegue hasta alcanzar las 8 partes que nos piden tomar. Ahora haremos eso. Como en este momento ya tenemos una unidad que tiene 3 partes y no alcanza para llegar hasta las 8 partes, entonces ahora tendremos que crearnos otra unidad más también con 3 partes. Y si ahora sumamos todas las partes de estas dos unidades tenemos solo 6 y aún no nos alcanza para llegar a las 8 partes. Y como todavía no alcanza, entonces, creamos otra unidad más también dividida en 3 partes. Y si ahora sumamos las anteriores 6 partes, más estas otras 3 ya serían 9. Entonces, eso quiere decir que de estas últimas 3 partes solo debemos tomar 2 partecitas más, y sumado a las anteriores 6 partes más, recién llegamos a las 8 partes que nos piden. Listo. Entonces esta es la forma de explicar una fracción cuando el numerador es mayor que el denominador. Sin embargo, este resultado gráfico que acabamos de resolver tiene también su forma de escribir numéricamente porque lo que acabamos de hacer, es solo, cómo se interpreta la fracción 8/3. Pero para ir comprendiendo con calma seguiremos con la interpretación de este tipo de fracciones y luego haremos la forma de escribir numéricamente estos resultados para no complicarles. Haremos otro ejemplo. ¿Cómo se interpreta la fracción 15/4? Entonces como ya saben, primero nos dibujamos la unidad y fijándonos el denominador, hacemos la partición. Y nos dice que esa unidad debemos dividirlo en 4 partes. Entonces lo dividimos. Listo. Ahora nos toca ver el numerador para saber cuántas partes tenemos que tomar del denominador. Y aquí nos dicen que debemos tomar 15 partes. Entonces como la unidad solo tiene 4 partes, lo que tenemos que hacer ahora es crearnos otra vez más unidades iguales, o sea, divididas también en 4 partes, hasta completar las 15 partes que nos pide tomar el numerador. Entonces nos creamos otra unidad también dividida en 4 partes y sumados a las anteriores 4 partes, solo se llega a 8. Entonces, otra vez nos creamos otra unidad con 4 partes y sumados a las anteriores 8 partes, solo se tienen 12. Eso quiere decir que aún nos faltan partes y por ello nuevamente nos creamos otra unidad más también con 4 partes. Y ahora sumadas a las anteriores 12, son 16. Entonces eso quiere decir que de estas últimas 4 partes solo tenemos que tomar 3 partecitas más y con eso ya habríamos completado las 15 partes que nos pide el numerador. Listo. Yo creo que con estos 2 ejemplos ya se ha comprendido muy bien cómo se interpretan las fracciones cuando tienen el numerador mayor que el denominador. Bueno entonces, ahora sí.
Pasamos a lo que les mencionaba hace ratito sobre cómo se escriben en números fraccionarios las gráficas obtenidas cuando el numerador de una fracción es mayor que el denominador. Y para cortar un poco la explicación, volveremos a tomar el primer ejemplo de los dos que acabamos de resolverlos. El de la fracción 8/3. Aquí, del resultado gráfico que hemos obtenido vemos que hay varias unidades. En total, son 3 unidades y cada unidad está dividida en 3 partes. Entonces para anotar este resultado en números fraccionarios se suman primero solo las unidades donde se tomaron todas sus partes. En este caso solo son estas dos. Y ese 2 lo anotaremos por el momento aquí abajito. Luego, la última unidad que no se tomó en cuenta con las otras dos, se escribe como número fraccionario señalando que solo 2 partes están tomadas de las 3 partes que tiene esa unidad. O sea, como 2/3. Por lo que ahora como podemos ver, aquí el numerador ahora es menor que el denominador. Entonces como no hay nada más que hacer, ahora unimos las dos numeraciones que acabamos de obtener, y quedará de la siguiente manera. Escribimos el 2 de las unidades completas, y al lado escribimos el número fraccionario de la última unidad, que es 2/3. Por lo que esta fracción quedaría así, y se leería como 2/2. 2/3. Ahora es muy importante que de aquí en adelante sepan que las fracciones que tienen este tipo de escritura, tienen un nombre. Se llaman fracciones mixtas. Sin embargo, del resultado que acabamos de obtener, 2/2, 2/3, tenemos que saber si ese resultado está bien o no. Y para ello hay una forma de comprobar. Y es convirtiendo esa fracción mixta en una fracción normal de las que conocimos a un principio. Y para ello lo único que se tiene que hacer es multiplicar el denominador por el número entero. Y ese resultado hay que sumar con el numerador. Y como denominador se deja el mismo número que está en el denominador. Entonces, en este caso hay que multiplicar el 3 del denominador por 2 del entero. Es 6. Y ese 6 hay que sumarlo con el 2 del numerador. Sería 8. Lo anotamos. Y como denominador hay que volver a escribir el mismo 3. Listo. Y como resultado nos queda 8/3. Y para convencernos que está bien, este resultado lo comparamos con el número fraccionario que fue la pregunta del ejercicio, que también es 8/3. Por lo tanto el ejercicio está bien hecho. Con los ejercicios que sigamos haciendo vamos a ir comprendiendo mucho mejor. Haremos otro ejercicio. A continuación, comprobaremos si el resultado que hemos encontrado ahora con el anterior segundo ejemplo está bien lo que hemos hecho, que era 15/4. Entonces, como les acabo de enseñar, primero sumamos solo las unidades completas que se tomaron y que cada una de ellas están divididas en 4 partes. En este caso son 3 de las 4 unidades. Entonces ese 3 lo anotaremos por el momento aquí abajito. A continuación la última unidad que no se tomó en cuenta con las otras 3 tenemos que escribirlo en número fraccionario tomando en cuenta cuántas partes se tomaron del total de las 4 partes que tiene esa unidad. Entonces, vemos que se tomaron solo 3, que se anotará en el numerador, del total de 4 partes que se anotará en el denominador. Por tanto, la fracción quedaría como 3/4. Listo. El siguiente paso es ahora unir los números que acabamos de encontrar. Primero, el 3 el número grande porque es el número entero y a su lado la fracción de la última unidad que es 3/4. Por tanto la fracción, ahora mixta, es 3 enteros. 3/4. Ahora comprobaremos si lo que acabamos de hacer está bien o no. Entonces para ello multiplicamos el 4 del denominador por el 3 entero. Es 12. Y ese 12 lo sumamos con el 3 del numerador. Es 15.
Por último el denominador escribimos el mismo 4 listo. Por tanto el resultado final es 15 cuartos. Y comparando con la fracción que era la pregunta, vemos que el resultado que hemos obtenido es el mismo.